¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo Frente a Frente. Un Frente a Frente que les aseguro, como todos, estará muy importante. Revisando hoy las portadas de nuestros medios, nos encontramos que el evento político más esperado después de la convención de los republicanos en Estados Unidos es la convención de los demócratas. Y que ya, según lo que trascendió ayer, la candidata demócrata o precandidata demócrata, Kamala Harris, actual vicepresidenta de Estados Unidos, tiene el número de delegados y más todavía para ser aclamada por la convención o electa por la convención como la candidata del Partido Demócrata y hacerle frente a Donald Trump. Y hoy nuestros medios históricos de papel, la prensa escrita, recogen justamente esta noticia. Sigue siendo en los medios de comunicación la principal noticia. Estoy viendo la portada de la prensa que dice: elecciones en Estados Unidos, candidatura de Kamala Harris divide a hondureños. Mientras la vicepresidenta ya tiene la cifra de delegados para su nominación, en Honduras confían en ella por migración, pero residentes en Estados Unidos no. Bueno, hay muchos residentes en Estados Unidos que hablan para el Partido Republicano. Y además Kamala Harris tiene ya una imagen en Estados Unidos, no digo que entre toda la población de Estados Unidos, que es una mujer de mal carácter. ¿Sabía usted eso? Es una mujer de mal carácter. Pero bueno, no todos los seres humanos hemos sido diseñados o hemos aprendido en la vida a equilibrar entre mal y buen carácter. Dicen que ella es una mujer muy disciplinada. Y eso de ser muy disciplinada y obsesiva a la vez, hace que cuando las cosas no funcionen se pongan de mal carácter. He estado leyendo mucha prensa de Estados Unidos y le achacan eso. No sé si he estado leyendo prensa republicana. El hecho es que me llamó la atención cuando hablaban del mal carácter de Kamala Harris. Y además que en los últimos meses muchos empleados de la oficina de la vicepresidencia de Estados Unidos se han tenido que ir porque no la toleran, no la soportan, dice. Pero es una carta para los demócratas de tratar de frenar las aspiraciones que hasta este momento son de manera irrefutable en cuanto a aspiraciones para ganar las elecciones de noviembre a favor de Donald Trump. Aquí estoy viendo la portada de la prensa y ¿saben qué? No sé si la muestro por la noticia de Donald Trump, sino porque me llama la atención este caso. Dice la prensa que modelo vuelve a denunciar a su pareja. Y yo no quiero que en unos meses estemos los hondureños lamentando, no hicimos lo que teníamos que hacer, o desde nuestros medios estemos denunciando la institucionalidad del país por no ser capaz de, ¿qué les digo?, actuar en el momento propicio, en el momento oportuno. Pero esta muchacha relata lo que le ha sucedido después de aquella situación compleja que se le presentó cuando fue golpeada y luego atropellada por su novio, con el vehículo del novio. Parece que de nuevo volvieron y ahora hay 3 denuncias posteriores de esta joven. ¿Cómo se llama esta joven? Daniela Aldana. Y lo que pensé esta mañana, ya me imagino en unos cuantos meses, no sé en qué tiempo, pero ya me imagino atacando a la institucionalidad por no actuar a tiempo. Porque ustedes saben los problemas de las mujeres, los problemas de violencia intrafamiliar, la criminalidad, los femicidios aquí en el país. Bueno, ahí les dejo esa noticia de la prensa que me pareció muy interesante. Portada en el Heraldo igual, candidatura de Harris recibida con esperanza y escepticismo en Honduras. Es que cuando hay gobiernos demócratas, no sé, es paradójico, uno cree que los demócratas son más sensibles a los inmigrantes, a la gente que va de estos países, pero se demostró en el gobierno de Obama que es cuando más deportados se registraron de las últimas 3 administraciones, las de Obama y previo a Obama.
no necesariamente porque gane el Partido Demócrata, es que se va a ver favorecida la migración de estos países. Y bueno, veo la tribuna que igual destaca lo de Kamala Harris. Afianza el apoyo demócrata. Voy a comenzar con esto, pero así breve, porque no es el tema de hoy. Primero los presento, la abogada Maribel Espinosa. Bienvenida, abogada. Gracias. Con ese rojo, ese es rojo lucecita. ¿Qué rojo es eso? Carmesita, la verdad. Rojo carmesí. Como la canción. Rojo carmesí. Ese es el color exacto, rojo carmesí. Mi color. Mi partido. Solo me acuerdo de la canción de Nino Bravo, Libre, cuando relata del rojo carmesí. Sí. ¿Saben ustedes cuál es el origen de esa canción? ¿En qué se inspiró Nino Bravo con Libre? ¿Le he escuchado? Sí, sí, por supuesto. Se trata de un ciudadano o un joven de Alemania Federal, perdón, de la República Democrática Alemana, que era la aliada con el comunismo, correcto. Dividido. Ese hombre quiso saltar el muro, no, ni siquiera digo ese hombre. Claro que era hombre, pero quiero resaltar más la figura de joven. Ese joven quiso saltar el muro, pero lo alcanzó una bala de la Gestapo. Entonces, Nino Bravo en esa canción Libre narra todo lo que le sucedió a ese hombre y cuando dijo se esparció el rojo carmesí. No dice la sangre, dice el rojo carmesí. Y solo de esa canción me acordaba ahora que miro ese profundo rojo carmesí de la abogada Maribel Espinosa. El rojo representa en nuestro país la esencia del liberalismo. Recuerde que mi partido es el padre de todos los partidos, ¿verdad? Y ahí nacieron todos, incluyendo Libre. Y ellos usan el rojo al igual que nosotros. Pero para mí rojo es libertad, es corazón. Sí. Es la esencia de la democracia, rojo y blanco. Muy agradecida por esta invitación. Muchas gracias, abogada. Y la oportunidad de debatir con seriedad temas tan importantes para la nación. Pero yo quisiera referirme a su comentario sobre Kamala Harris. Hacia ahí va encaminada mi pregunta. Solo me espera unos segundos Sí. para que presente al abogado Ramón Barrios. ¿Qué Buenos tal, días. diputado? Es un placer tenerlo aquí en el programa. Lo mismo que a un diputado del Partido Nacional, don Daniel Disco. A Daniel, Buenos días, hoy Renato. debuta en Frente a Frente. Ya habíamos estado. Ya había estado aquí en Frente a en Frente. 2022, Ah, casualmente, en 2022. cuando se le dieron superpoderes a la UFERCO, que todo terminó en nada, como dice un libro ahí. Así que es un honor bueno. estar aquí y un saludo al pueblo hondureño, en especial al de Comayagua, al cual representamos con mucho honor. Muy bien, muy bien. Pues hacia ello iba orientada mi pregunta, así rápidamente. ¿Simpatizan o no con Kamala Harris? Bueno, ella es demócrata, pero creo que se parte de una premisa equivocada cuando se dice, y lo digo con toda la cortesía, nosotros siempre tendemos a pensar en nuestra situación cuando estamos hablando de presidentes y candidatos a la presidencia de otro país. Sí. Recuerde que ellos, cuando se refirió a Obama, recuerde que ellos, su prioridad, su esencia es gobernar para sus Totalmente ciudadanos. de acuerdo. Entonces, Totalmente de la política externa ya es otra cosa. Sí. Ahora, indudablemente para nosotros es una situación, la situación de migración es muy importante, pero yo diría a los que ya se fueron y están allá, viven en Estados Unidos, pero nosotros debemos de preocuparnos para que no vayan más, sino todo lo contrario. Nosotros debemos de luchar para que los hondureños retornen a su tierra y desarrollemos adecuadamente este país. Esa debe de ser la aspiración. No pensar cómo nos van a ayudar a llevar más migrantes, sino pensemos en retornar migrantes a su país para que juntos lo desarrollemos. Esa debe de ser nuestra tónica. Claro. Y yo quiero decirle, para mí eso es una preocupación, al punto que estamos ya preparando toda una estrategia en nuestro plan de gobierno para
el retorno de cerebros y mano de obra calificada. Honduras está quedando sin mano de obra calificada y sin profesionales, porque solo se gradúan y se van. Sí. Entonces, nosotros debemos de pensar diferente. No pensemos cuántos hondureños van a ser beneficiados con un TPS nuevo, no. Debemos de pensar que los hondureños no necesitan salir de su país y desarrollar y obtener el bienestar en su país. Muy bien, pues dice la prensa que, fíjense bien, se lo voy a leer así textualmente, escepticismo, dice. Sin embargo, una parte de la comunidad hondureña en Estados Unidos que votará en las elecciones del 5 de noviembre próximo es del criterio que Trump es buena opción para la economía. Hondureños en Estados Unidos consideran que Trump es mejor opción. Pero esos hondureños, y perdone que lo interrumpa, si van a votar ya tienen un estatus diferente, ¿verdad? Sí, sí, así es. Así es. Con el anuncio de la vicepresidenta Harris, creo que no ha cambiado la intención de voto del hondureño que va a votar, ya que la inflación está afectando mucho a nuestra comunidad, junto al tema del trabajo y los impuestos, indicó Juan Flores, presidente de la Fundación 5 de septiembre. Flores dijo que el actual gobierno demócrata no generó mayores beneficios a los migrantes. La diáspora que no vota y que está a la expectativa de algún beneficio migratorio siente que no habrá algún cambio, ya que en el actual gobierno no se cumplieron las promesas en temas de migración. Bueno, si es que no es que se ha revertido el panorama político en Estados Unidos, los demócratas tienen que hacer mucho para acercarse a esa diferencia de 5 puntos que tenía Trump sobre Joe Biden. Pero algunas encuestas que se han producido después del anuncio de Joe Biden el domingo indican que la ha recortado a 3 puntos Kamala Harris. Y quiero decirles algo más, en 24 horas recaudó casi 100 millones de dólares de donantes privados para su campaña Kamala Harris. Eso quiere decir que ha levantado mucha expectativa en los demócratas de Estados Unidos, la señora vicepresidenta Kamala Harris. Le digo algo, a mí me encantaría que Kamala Harris, una mujer, llegue a la presidencia de Estados Unidos. La primera. Sinceramente, yo sueño con eso. Yo ni soy estadounidense ni voto, pero a mí me encantaría que una mujer llegara a la presidencia de Estados Unidos. ¿Y ustedes cuáles son las expectativas, diputado Barrios? Mire, más allá, yo no tengo preferencia como usted, no, pues no somos norteamericanos ni nada pues de sí, eso, pero sí. uno debe hacer análisis. Yo creo que yo hago 2 análisis, un análisis internacional y un análisis doméstico para los Estados Unidos. Sí. En el análisis internacional, creo que de ganar el presidente Trump va a poner fin a la guerra de Ucrania. Va a sentar, va a forzar una negociación con Ucrania, con Rusia, es decir, Zelensky con Putin. ¿Se lleva bien con Putin y Donald Trump? Sí. Sí, se llevan bien. Y acuérdese que, digamos, ahí está una de las cosas que no se investigaron mucho en la administración Trump, en la administración Biden, fue el involucramiento del hijo en inversiones así un poco oscuras en Ucrania. Entonces, yo creo que eso le va a poner fin al conflicto. Por el otro lado está el otro conflicto, el de Israel con Palestina. Él, su familia, su yerno, está muy ligado a la comunidad judía y creo que eso más bien, lejos de terminar, va a exacerbar porque obviamente él lo ha manifestado en su primera administración, fue, digamos, su apoyo decidido al Estado de Israel y esto va a exacerbar más bien ese conflicto. Esos son 2 posicionamientos que me parecen que son sumamente interesantes. Ayer escuchaba una conferencia de prensa de lejos el acercamiento que va a tener con China. Es decir, Estados Unidos antes tenía solo un conflicto con China y hoy, producto de la política internacional del presidente Biden, pues ha hecho que China y Rusia hoy estén unidos contra los Estados Unidos. Antes tenían solo un enemigo, hoy tienen 2 aliados. Entonces, digamos, usted hace ese análisis internacional. Creo que el mejor logro de la administración Biden, más allá de lo que pueda decir la comunidad hondureña, y están los datos objetivos, reducción de la tasa de empleo en menos de 7 puntos, es decir, un éxito económico,
y el éxito económico no solamente en la generación de empleo, sino en la dinamización de la economía norteamericana. Pero principalmente creo que esta nominación de la candidata, de la vicepresidenta Harris, llega muy tarde. Llega muy tarde para el Partido Demócrata y salvo una cuestión extraordinaria, creo que las cuestiones apuntan a que va a ganar el presidente Trump. Bueno, solo quiero resumirles que el expresidente y candidato republicano en esa convención que terminó hace poco ratificó su decisión de levantar un muro en la frontera sur de Estados Unidos y aseguró, porque él es así, él es mediático, que con una llamada terminan los conflictos en Europa y Medio Oriente y sostuvo que puede contener a Xi Jinping y a Irán. Durante el discurso de aceptación en la Convención Republicana de Milwaukee, en Wisconsin, Donald Trump presentó los trazos más nítidos de su próxima agenda geopolítica en la Casa Blanca si vencen las elecciones presidenciales de noviembre. Trump quiere cerrar la frontera sur de Estados Unidos a la inmigración indocumentada que llega desde México. Considera que terminar la guerra en Ucrania y la crisis en Medio Oriente con una llamada. Considera que puede terminar la guerra en Ucrania y la crisis en el Medio Oriente con una llamada. Confía en su relación personal con el dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un. ¿Crees que es posible contener a China e Irán? Y sostiene que jamás tiene que liberar a los rehenes judíos antes de su eventual llegada a la Casa Blanca. Ahí está. Bueno, pero las cosas no son así de fáciles también, ¿verdad? No. Pero bueno, hay que esperar. Yo creo que sí hay tiempo para Kamala. Hay tiempo para Kamala, cree usted, ¿verdad? Yo creo que sí. Y don Daniel Disco, diputado nacionalista, ¿qué piensa? Mire, lo que sucede con los Estados Unidos, un país muy idealizado y bueno, sí funciona bastante bien quienes han tenido o hemos tenido la oportunidad de visitarlo, pero como dice el abogado Barrios, una cosa es nuestro sentimiento y otra lo que los americanos quieran y piensen para su país. El presidente Biden a lo largo de su carrera política tuvo una característica y es que siempre superó todos los cuestionamientos que él tuvo, desde que era senador de Delaware, luego se le nominó para vicepresidente, entonces Biden siempre salió adelante inclusive ahorita en las primarias. Lo que sucede es que ya se cuestiona demasiado su estado de salud, ya se cuestiona la capacidad cerebral que él tenga para dirigir esta nación. Esto motiva que él deje la candidatura y que el presidente Trump, que busca ser el otro presidente en periodos no consecutivos en Estados Unidos, porque pasó un periodo como fue Grover Cleveland, él le habla mucho al americano originario de ese país, pero las masas, por ejemplo los latinos y otras culturas que viven en Estados Unidos tienen otro sentimiento. ¿Qué podemos decirle? Con la llegada de Kamala Harris vemos, por ejemplo, todo Hollywood, digo Hollywood porque hay mucho dinero, se ha volcado a apoyarla financieramente porque California ha sido un estado meramente demócrata. Y en temas electorales yo pienso que 5 puntos sí son revertibles. Y yo pienso que los demócratas pueden aprovechar otra ventaja. Donald Trump ya no va a poder ser tan agresivo como lo era con Joe Biden. ¿Por qué? Por el tema mujer y por el tema de que ya no le puede cuestionar las cosas que tanto abanderó para Joe Biden. Debe haber un replanteamiento en ambas campañas y al final a ver los estadounidenses qué decisión toman. Yo les quiero decir en cuestión de segundo mi percepción. A mí me preocupa la paz mundial y aunque este hombre diga que él con una llamada resuelve la crisis de Rusia con Ucrania y de Israel con Hamas, mi percepción es que yo creo que el mundo está más cerca de una conflagración mundial con Trump que cualquier otro candidato. Es percepción, es percepción. Ahora, datos objetivos. ¿Cuántas guerras inició Trump bajo su mandato? Ninguna. Retiró tropas de Afganistán, retiró tropas de Siria. Es decir, los datos objetivos, lejos de nuestro sentimiento, demuestran los contrarios. Es decir, las guerras que hay en este momento fueron impulsadas bajo la administración demócrata, no bajo la administración Trump. Pero yo tengo la percepción que esos liderazgos muy nacionalistas, y la historia lo demuestra, el origen de las guerras mundiales surgió precisamente de liderazgos muy nacionalistas, defensores muy de su raza, de lo suyo. Y este hombre, en defensa de los intereses de Estados Unidos, bueno, es presidente de esa nación, ya lo fue, tiene que defender los intereses. Pero me parece siempre que en esa defensa ultranacionalista de su Estado,
el mundo se acerca más a una conflagración. Si miramos la política de los rusos, si miramos la política de los chinos, bueno, es percepción, ¿verdad? Eso Es percepción. Pero es que igual que la Es inmigración, percepción. creemos que los demócratas tienen mejores políticas para nuestros migrantes, por ejemplo. Pero cuando vamos al análisis de datos objetivos, se da cuenta que quien más expulsó migrantes y tuvo más políticas Sí. en contra de la migración hacia los Estados Unidos fue la administración demócrata y no la administración republicana. Sí, hay contradicciones que merecen ser profundizadas en el debate. Yo prefiero esperar que vayan a elecciones para poder Ok. interactuar con ese país. Ya está sonándome el tacón, Lucecita Madrid. Ya es su estrategia y su método cuando no comenzamos a debatir el tema central del programa. Ya siento un taconcito que resuene, dije yo, ya es Lucecita llamándonos al orden. Muy bien, Luz, por favor, vamos e iniciemos con usted la presentación del tema. Muchas gracias, muy buenos días. En pantalla el tema de hoy. Dejémonos de cuentos. ¿Hay o no voluntad política para instalar la Sisi? Y a propósito, ¿cree usted que el Congreso Nacional apruebe la ley de colaboración eficaz? Es el tema de esta mañana. Recuerde enviar su opinión a través de nuestra cuenta de WhatsApp y también a través de redes sociales Frente a Frente HN. Frente a Frente presentó el tema del día. Miren la tragedia de Honduras. La tragedia de Honduras pasa por no haber sido capaces hasta ahora de combatir la corrupción. Es mi criterio. Ya no es percepción. Este sí ya es criterio personal. Bien lo dijo la embajadora de los Estados Unidos el fin de semana. Cada día que no se instala este mecanismo anticorrupción es un día perdido para Honduras. ¿Cuánto en infraestructura hubiésemos instalado? ¿Cuánta mejoría hubiese tenido la infraestructura escolar? Estarían mejor equipados nuestros hospitales si el país desde hace décadas hubiese sido capaz que la riqueza generada y canalizada a través de nuestras instituciones por los tributos que nosotros aportamos se hubieran utilizado en cosas de beneficio del país. Entonces, por eso es que este tema no debe pasar desapercibido. Y además, mientras la institucionalidad no nos demuestre lo contrario, no vamos a creer en la institucionalidad para hacer justicia y combatir a la corrupción. Yo soy de los que creo, y lo digo también así, que nuestra institucionalidad está cooptada. Claro, los políticos que ganan tienen que dirigir nuestra institucionalidad, pero es una cooptación al servicio de los intereses personales y no del país, no de los intereses comunes. Por eso es que hoy le entramos a este tema de nuevo. Dejémonos de cuentos. ¿Hay o no voluntad política para instalar la Sisi? Y a propósito, ¿cree usted que el Congreso Nacional apruebe la ley de colaboración eficaz? Y voy más allá, le pongo sexta a mis criterios, que solo los voy a decir al comienzo para que después prime el criterio de nuestros panelistas. Yo creo que no hay voluntad política. Que no hay voluntad política. Creo que sí hay políticos que se separan de los núcleos de los partidos, pero creo que en los núcleos de los partidos no hay voluntad política para instalar la Sisi. Y cuando hablo de los partidos, estoy hablando del oficialismo y estoy hablando de la oposición. Creo que tanto en el oficialismo como en la oposición hay grupos fuertes que bloquean la instalación de este mecanismo anticorrupción. Dicho esto, voy a la primera pausa comercial y el debate será entre ustedes aproximadamente a las 7:27, 7:28 minutos. Envían nuestros televidentes, ojalá que con eso de la Sisi ya no sigamos soñando. El pueblo hondureño tenemos que despertar en el 2025 ya. La venida de la Sisi ya pasó a mejor vida, la ley de colaboración no será aprobada, pues la mayoría de diputados le temen. La prioridad del Congreso Nacional debe ser derogar los pactos de impunidad, el empleo por hora, el nepotismo, a la colaboración eficaz, sumarle pruebas científicas para evitar manipulación, etcétera. Muchas gracias. Continúe enviando su opinión a través de nuestra... Miren, es impresionante. Solo son 3, 4 mensajes que leyó Lucecita, pero creo que así va a andar el común de los mensajes. Ya hay escepticismo y la gente en Honduras ya da por consumado que aquí no va a venir mecanismo anticorrupción.
Tan escépticos estamos los hondureños que ya no creemos que se va a materializar la promesa de la gobernante de facilitar las cosas para la instalación de un mecanismo anticorrupción en el país internacional. Cuidado con los objetivos políticos partidarios de Libre. Si no viene ese mecanismo, ya la gente ha entrado en un estado de escepticismo que cree que fue pura promesa de campaña y que no había voluntad política de instalar el mecanismo anticorrupción. Comencemos el debate y comienzo con la abogada Maribel Espinosa. Don Renato, yo quisiera que me permita hacer un breve análisis. El crimen organizado, ya sea por narcotráfico o por corrupción, porque es una forma de crimen organizado también, entró a los partidos políticos y llegó a entronizarse en el poder. Esa es la historia. ¿Qué sucede cuando acontecen estas cosas? Bueno, llegamos a tener un presidente de la República hoy condenado por narcotráfico. Eso es la prueba palpable del grado de contaminación al que llegamos. Entonces, parte de ese crimen organizado, hay diversos funcionarios públicos involucrados, diversos, en los 3 poderes del Estado. Entonces, está tan contaminado esto que empezar a reconstruir el país y su Estado de Derecho se requiere de una férrea voluntad política. En mi opinión, y lo he venido diciendo en su programa y en diversos medios, no hay esa voluntad política, por diversas razones. Prueba de ello es que el decreto 4/2022, que es con que se inaugura este gobierno, y yo se lo he traído varias veces aquí, dice claramente que Naciones Unidas va a ser un asesor de la CICIG. No dice que va a tener independencia, autonomía y transparencia, que es lo que exige como condición previa Naciones Unidas para suscribir, ¿verdad? Y traer la CICIG. Pero hay otro elemento. Cuando yo estuve como testigo en la audiencia que se llevó a cabo en el Congreso Nacional sobre Honduras, sobre las relaciones de Estados Unidos y Honduras, el representante del Departamento de Estado, en su exposición ante la comisión del Congreso, dijo algo para mí, yo quedé sumamente sorprendida. Dijo: la señora presidenta de Honduras se comprometió en que se iba a derogar, y estamos esperando eso, el decreto de amnistía. Y eso no va a pasar, porque es demasiado importante para Libre. Mi conclusión, al igual que la suya, no hay voluntad política de algunas personas que controlan el poder. Indudablemente, cuando el crimen entra a los estratos más altos del poder, entonces es lo que se denominan mafias de poder. Entonces, cuando hay mafias de poder, ya desaparecen los intereses partidarios y se convierte nada más en intereses del crimen. Esa es la verdad. Entonces ya las decisiones son en función de esto. Yo me pregunto, si desde enero del año 2022 se habló de la CICIG, ¿por qué no se mandó todo el paquete de leyes que había que reformar? Le voy a citar otro caso. Hoy por hoy tenemos vigente el Código Penal que denominamos de la impunidad. Y yo le voy a decir al pueblo de Honduras aquí, ese código
va a beneficiar a los funcionarios actuales que han cometido actos de corrupción. Antes le beneficiaron y le van a beneficiar a funcionarios del anterior gobierno, igual los que ya están cometiendo actos de corrupción van a ser beneficiados con ese mismo código. Y ya llevamos casi 3 años en el nuevo gobierno. Entonces, al final, la Constitución de la República dice que no hay retroactividad de la ley. Entonces, los delitos cometidos, por eso yo veo que la señora embajadora tiene claridad. Cada día que se pierde, claro, porque cada día que es vigente ese código, cada día que está ese estamento jurídico perverso para ayudar a la corrupción, para ayudar al crimen, cada día beneficia a los anteriores y a los actuales. Entonces, no hay voluntad política. El Congreso Nacional, que está presidido, ¿verdad?, por el ingeniero Luis Redondo, cuando se decidió a someter la reforma para lo de lavado de activos, hubo unanimidad. Estuvimos todos apoyando eso. Esa ley de colaboración eficaz. Mire, para mí eso no es ningún problema, porque el tema es que cuando usted es limpio, cuando usted no tiene pasado, cuando usted no tiene cuentas pendientes con la justicia, esas cosas son fáciles. Y nosotros vamos a aportar en favor de la ley, porque es una necesidad. ¿Y de dónde nace esa ley de colaboración eficaz? 2 instrumentos jurídicos. Uno, que es la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos. Y la otra, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Ahí están las bases jurídicas para ir con normas procedimentales para actuar contra ese crimen organizado que es difícil. Es difícil si no están las leyes. Pero en el Congreso tenemos, que sé que Naciones Unidas aportó eso, tenemos ya presentado la ley de superintendencia de sociedades mercantiles, tan importante para la lucha contra este tipo de delitos. No, todavía ni ha llegado al Congreso. Y eso tiene que mandarlo el Ejecutivo. Tenemos que transitar para la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Sí, claro que sí. Yo sí estoy de acuerdo. Ahí tenemos con el doctor Barrios una discusión doctrinaria. Pero sí quiero decirle algo importante. No hay voluntad política desde el momento en que en el Código de Comercio de Honduras existe una figura para la nulidad de las sociedades mercantiles que tienen actividades ilícitas. ¿Y a cargo de quién cree que es esa acción? Del Ministerio Público. Yo tengo 40 años de ejercicio, más de 40 años de ejercicio profesional y nunca he visto al Ministerio Público presentar una demanda de nulidad de sociedades mercantiles utilizadas para el crimen. Entonces, esa es otra prueba de que no hay voluntad política para hacer las cosas. Si las herramientas están en la ley, se puede resolver. Y voy a decir algo más, la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de todo el mundo tiene incluso vía interpretación de la ley, hace interpretaciones de tal naturaleza que quedan resueltas ciertas lagunas. Aquí no hay eso. Aquí se utiliza conforme el interés del proceso. Y eso es lo grave. Entonces, ¿qué requiere el país? De hombres y mujeres con principios y valores que sí tengamos la voluntad política de hacer los cambios que requiere la nación. Ok. Mire, yo le voy a dar 2 insumos al abogado Ramón Barrios. 2 insumos. Y también
Los insumos van para el diputado Daniel Discua. Ella ha dicho no hay voluntad política. Y ha dicho no hay voluntad política de las fuerzas que tienen los suficientes votos en el Congreso Nacional. ¿No me equivoco? No hay voluntad política para instalar este mecanismo anticorrupción. En ninguno de los poderes del Estado la hay. No. Pero hay oposición también que no quiere que venga la Sisi. Que No, usted lo ha manejado, usted lo ha manejado. Yo lo que digo es que no hay voluntad política para que venga. No, claro. De los círculos mafiosos que están enquistados en el poder en Honduras. Ok, mire, ya vamos a hablar de esa oposición. Comencemos con el partido en el gobierno. Aquí tenemos al diputado Ramón Barrios. Hace algunos días, yo en TN5 estaba diciendo lo mismo que está diciendo la abogada, que no hay voluntad política en el oficialismo, y no digo que todos en el oficialismo, pero en el círculo fuerte y en la oposición, y no digo que en toda la oposición, pero en el círculo fuerte. Eso estaba diciendo yo. Viene el expresidente Zelaya, por favor, vamos a la Apple TV, producción, y me escribe y me dice, ahí lo verán ustedes en pantalla: Renato, creo que eres realmente injusto y además pecas de ingenuo cuando te parece que Xiomara tiene el poder para doblarle el brazo a Naciones Unidas. De parte de Xiomara y de parte de nosotros, habrían empezado en marzo del primer año, pero ellos se han encargado de estar poniendo condiciones y condiciones y condiciones de aspectos jurídicos que van más allá de la competencia del gobierno porque necesitan reformas constitucionales. Gracias por el espacio, me dice. Pero miren, primero me dice, si fuera por nosotros, por Xiomara y por mí, desde el primer año de gobierno se hubiera instalado la Sisi. Pero la ONU se ha encargado de estar poniendo condiciones y condiciones y condiciones. 3 veces me menciona la palabra condiciones, Manuel Zelaya, de aspectos jurídicos que van más allá de la competencia del gobierno porque necesitan reformas constitucionales. Porque yo estaba diciendo, pero ya Libre ha conseguido mayoría calificada en algunos otros temas. Ahora, siendo gobierno, ya lo ha conseguido. ¿Y por qué no aquí? Decía yo. Entonces él me dijo, sos ingenuo, Renato. Bueno, no importa. No comparto la opinión de don Manuel Zelaya. Ya vamos hacia allá. Pero ayer escucho a la abogada Rixi Moncada. Ya voy con ustedes, abogado Barrios. Sí. Ya voy. ¿Estamos listos, producción? Ok. Rixi, quien forma parte de la comisión negociadora del convenio para la instalación de la Sisi, reiteró que si la presidenta Castro aún no cumple su promesa de campaña es precisamente porque la oposición política tiene miedo de un mecanismo anticorrupción. Pero la venida de la Sisi no depende de un actor, no depende solo del gobierno, ni depende solo de la presidenta. Depende de decisiones del Congreso de la República, que tiene distintas bancadas, donde hay intereses, donde primó durante 12 años, 7 meses la corrupción público-privada, donde legalizaban la corrupción a través de los contratos y las concesiones, donde hay casos de corrupción pendientes de investigación, como fondos a cientos de ONGs, como fondos departamentales. Entonces, aquí vamos. Yo creo que hoy sí se pone caliente el frente a frente. Hoy sí se va a poner caliente el frente a frente, pero con espíritu constructivo, para que ya los hondureños de una vez por todas despejemos dudas con esto de la Sisi. Ya escucharon ustedes, Mel dice que la ONU se ha encargado de meter condiciones, condiciones, condiciones y condiciones. Y uno se pregunta, pero si esas reformas, producto de las condiciones, en otros temas lo lograron ustedes en el Congreso, alcanzando mayoría calificada, ¿por qué en lo último que está pidiendo la ONU, como es esa derogación del decreto de amnistía, no llegan a un acuerdo? ¿Es que no les conviene a ustedes y a la oposición? ¿En qué coincide la parte fuerte de la oposición política y de ustedes para no haber logrado que esas condiciones últimas que impone la ONU, si son reformas en el Congreso, se materialicen en el Congreso? Estamos llegando al punto álgido. Hay colusión
en los círculos políticos fuertes de los partidos políticos, de todos los partidos políticos hondureños, por temor a ser juzgados, que venga ese mecanismo anticorrupción. Y aquí vamos a despejar con usted. Es un criterio personal, pero es un criterio muy fuerte porque está en el centro, en la cúpula de pensamiento de Libre. Sí. Primero, permítame, don Renato, poner en contexto cómo llegamos aquí. Yo creo que es importante. ¿Quiénes han sido los actores que en los últimos años y la institucionalidad ha promovido la corrupción? Y estos son datos objetivos, más allá de apreciaciones personales. Número uno, ¿quiénes fueron los que no le renovaron el contrato a la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras? Habrá que reconocer que la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras MASI hizo un trabajo. Claro, claro que sí. Y claro presentó que sí. requerimientos fiscales. Sí. ¿Quiénes no renovaron el contrato? Si no, todavía estuviera la MASI aquí. Yo creo que eso es lo primero que tiene que saber el pueblo hondureño. Yo escucho a la oposición política, especialmente a algunos dirigentes del Partido Nacional, rasgándose las vestiduras cuando ese partido, cuando estaba en el poder, no le renovó el contrato por la cantidad de requerimientos fiscales que había presentado la MASI. Este es un dato objetivo que no se puede negar. Segundo dato que yo quiero reconocer. ¿Quién derogó el Código Penal y aprobó el Código Penal de la impunidad? Sobre todo aprobando tipos penales que efectivamente, digamos, disminuían no solo las penas, sino la misma responsabilidad penal, sobre todo en delitos de corrupción. No fue ese Congreso Nacional en donde la mayoría era del Partido Nacional. Este es un dato objetivo. Número 3. Presentados los requerimientos fiscales por la MASI, hubo por lo menos 6 casos de corrupción en donde se dio sobreseimiento definitivo, don Renato. Es decir, que esos casos no los va a poder reabrir ni siquiera que si viniera la CICI. ¿Y quién eligió esa Corte Suprema de Justicia que le dio sobreseimientos definitivos a todos estos casos? 3 datos objetivos que yo le he dado. Número 4, decía la abogada Maribel Espinosa, es que el Departamento de Estado, y no fue ese mismo Departamento de Estado quien le levantó la mano a Juan Orlando Hernández y en ese momento al presidente del Consejo Nacional Electoral diciendo, Juan Orlando Hernández es el presidente de la República y nosotros, a través de la representante en ese momento de la embajada, avaló al presidente que hoy el Departamento de Justicia de los Estados Unidos lo tiene condenado. Es decir, que para nosotros no es un referente que el Departamento de Estado, que avaló mucho de la corrupción en Honduras, hay que decirlo, mucha de la corrupción. Y el Congreso Nacional pasado, mucha de la corrupción que hoy estamos hablando, son contratos y concesiones que se dieron en el Congreso Nacional pasado, que en una cuestión de un par de horas se aprobaron una cantidad de contratos que perjudicaron el Tesoro Nacional. Digamos, dije esto para poner en contexto cómo hemos llegado a la corrupción. Luego el pueblo hondureño, frente a la no continuidad de la misión de apoyo, demanda a la CICI. Y la presidenta lo que hace es retomar ese pedido, ese clamor de la sociedad hondureña, y uno de los primeros actos es que nosotros aprobamos comenzar las negociaciones con las Naciones Unidas para la venida y la instalación de la CICI. Pero hay que entender que ese no es un acto unilateral solamente del Poder Ejecutivo. Nosotros en el Congreso Nacional tenemos alguna responsabilidad y en esto no hay que decirle que esto es responsabilidad de la presidenta Xiomara o del Poder Ejecutivo. Este mismo tema que nos ocupa, la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz, es una cuestión que nosotros debemos asumir en el Congreso Nacional, en ese poder del Estado, y que no se la podamos atribuir al Poder Ejecutivo, ni a la presidenta Xiomara. La presidenta Xiomara es la titular del Poder Ejecutivo, no es la titular del Poder Legislativo. Entonces, yo creo que me parece que no depende solo de la presidenta Xiomara
o del Poder Ejecutivo la instalación de la CICI en Honduras o la aprobación de estas leyes que nos compete solamente en el Congreso Nacional. Y mire, don Renato, yo creo, voy a decir algo, antes de la instalación de la CICI, nosotros elegimos una nueva Corte Suprema de Justicia. Nosotros tenemos un nuevo fiscal general del Estado. ¿Qué le impide al actual fiscal general del Estado presentar requerimientos fiscales contra los actos de corrupción? ¿Qué le impide, señor fiscal, presentar los requerimientos fiscales? ¿Qué le impide a la Corte Suprema de Justicia actual juzgar estos actos de corrupción? ¿Por qué tenemos que estar esperando que vengan organismos internacionales para hacer lo que la institucionalidad hondureña, nueva porque la elegimos en esta administración del Congreso Nacional, hacer lo que la Constitución de la República establece? ¿Qué le impide al fiscal general? Mire, nosotros como comisión en el Congreso Nacional le llevamos casos concretos al fiscal general para que presente los requerimientos fiscales. Entonces, a mí me parece que estar, digamos, supeditados a que organismos internacionales vengan a hacer lo que la institucionalidad hondureña está obligada, estoy de acuerdo que está debilitada, pero nosotros hemos presentado la documentación casi con las pruebas en la mano para que el fiscal general proceda. Entonces me parece que es injusto que nosotros enfilamos todas nuestras baterías contra la presidenta Xiomara Castro. Esta aprobación de la ley de colaboración eficaz es una responsabilidad que tenemos todas las bancadas en el Congreso Nacional. Y yo quiero terminar con esto. Hay toda la voluntad política del presidente Redondo, de la bancada del Partido Libertad y Refundación, de votar a favor de la ley de colaboración eficaz. Y yo lo quiero decir así, categóricamente. Es más, quien no apoye, porque ya pasó el primer debate, quien no apoye va a quedar expuesto. Y el segundo, entiendo. Y el segundo, claro. Sí, sí. Así que va a quedar expuesto. Aquí lo que estamos haciendo es que el pueblo hondureño se va a dar cuenta quiénes estamos a favor del combate de la criminalidad con la aprobación de esta ley. Y aquí van a quedar expuestos quienes no voten a favor. Solo me espera unos segunditos, por favor, don Daniel Disco, ya voy con usted. Pero es que tengo que cumplir unos compromisos comerciales y se me ha ido el tiempo. Ese punto es clave, porque eso se ha debatido y se ha dicho aquí. Bueno, sometan a debate lo que está pidiendo la Organización de las Naciones Unidas y que cada diputado y cada partido en el Congreso se evidencie si está a favor de lo que la ONU pone como condiciones para auspiciar la instalación del mecanismo anticorrupción o no están a favor. Y me parece que con esta ley de colaboración eficaz, salvo mejor criterio, van nuestros partidos y nuestros diputados a evidenciarse realmente sobre su voluntad política de instalar o no este mecanismo. Estamos llegando a un punto clave, porque a esta altura ya comenzamos a dudar del mismo gobierno y de cierta parte de la oposición en cuanto a que se han hecho un nudo para evitar la instalación de este mecanismo anticorrupción en el país. Pausa y enseguida tengo al diputado Daniel Disco. A través de WhatsApp escriben: no hay voluntad, ese es el gobierno de las mentiras y falsedades. Están medio construyendo hospitales, pero no hay medicina. En el occidente del país se paga seguro social y ni siquiera tenemos consulta. Esta es una estafa gubernamental. Buen día, Renato, invitados. El gobierno culpa a la oposición culpa al gobierno. Todo es puro show, pues los corruptos del Libre, del Partido Nacional y Liberal, ya se pusieron de acuerdo. No hay sí, no les conviene. Escribe ese televidente. Vamos a ver a través de X. Amaro López escribe: nunca la ha habido. La ha habitado, es solo un tema de campaña política. El Congreso solo aprobará leyendas a favor de sus integrantes integrales y de lo que alcanza a cubrir la cobija política. Pido al Congreso una sola reunión con todos sus integrantes acá en Estados Unidos a ver cuántos regresan. Edgardo Mejía también escribe: no hay voluntad política de parte de todos los partidos políticos de promover la venida de la CICI. Si el partido de gobierno hubiese querido atacar a la corrupción, ya hubiese hecho su parte y ha hecho casi nada. La oposición corrupta, por supuesto, contenta. Escriben los televidentes, usted también puede opinar. Recuerde hacerlo a través de nuestra cuenta Frente a Frente HN y también a través de WhatsApp.
Redes Sociales fue presentada por La Curazao Cash. Solicita tu cash y por tu desembolso participa en el sorteo de 2 bonos de 1 año de combustibles gratis. Yo creo que el país está a punto de descubrir, no hoy, pero ya está a punto de descubrir. Si hay colusión de todas las fuerzas políticas para evitar la Sisi, si el problema es el gobierno que no tiene voluntad política con todo y Congreso Nacional, ojo, o si es el Partido Nacional que sin al menos unos cuantos votos de su bancada muy difícilmente se van a derogar algunos aspectos que pide la ONU, o es el Partido Nacional que está torpedeando. Y si hay algún segmento en el Partido Liberal que también torpedea la instalación de la Sisi en el país, yo creo que estamos a punto de descubrir. No termina este gobierno si no se instala la Sisi en que descubramos quienes torpedearon la Sisi para que usted lo juzgue con el voto en las elecciones de noviembre de 2025. Voy con el diputado Daniel Disco. Gracias, Renato. Buenos días. Mire, bueno, lástima que no ando para apuntes porque se han dicho muchas cosas, pero vamos a hacer un contexto, Renato. Consíganme lápiz y, tranquilo. y papel, por favor. Mire, vamos a hacer un contexto. La corrupción es un fenómeno inherente al ser humano. La corrupción es tan antigua como la humanidad misma. Por corrupción cayó el Imperio Romano y así otra serie de fenómenos. Por eso autores como Maquiavelo son incómodos de leer. Entonces, ¿qué sucede? Que el humano, cuando se le da la posibilidad, va a abusar del poder. Y yo le digo, mire, todos los gobernantes hondureños han salido de aquí, de nuestra patria. Entonces, pregúntese usted, pueblo, ¿por qué gobierno tras gobierno seguimos hablando del tema de corrupción? Lastimosamente, esto está encriptado en nuestras sociedades. E históricamente es natural que el crimen busque sus aliados en el gobierno. Por ejemplo, en Estados Unidos, Frank Costello y Lucky Luciano, estos famosos gángsters, crecieron en alianza con algunos senadores. Y yo no digo que esto esté bien. Lo que le digo es que el crimen siempre va a buscar penetrar al Estado. Y en una institucionalidad frágil como la nuestra, se ha vuelto aún más fácil, a modo de tejer una telaraña donde lastimosamente, Renato, hay personas involucradas de todos los partidos, de todos los sectores. Eso no lo podemos desconocer. La corrupción está encriptada. Pero vamos a la pregunta que nos ocupa, Renato, que aquí hay que darle la cara al pueblo. ¿Hay o no voluntad política? Dejemos de andar por las ramas. Entonces, aquí es donde debemos hacer un análisis de varios aspectos. Por ejemplo, el abogado Barrios acaba de dar datos objetivos, dice él. Dice él en un dato objetivo que el Congreso anterior no le renovó el convenio a la Maxi. Pero vamos a dar un dato objetivo. El gobierno anterior por lo menos trajo algo. Este gobierno no ha traído ningún mecanismo anticorrupción. Segundo, no fue el Congreso. El Congreso dio una opinión no vinculante. Quien no renovó el contrato en aquel momento fue el Poder Ejecutivo. Segundo, dato objetivo, dice el abogado Barrios, el Código Penal de la Impunidad. Mira, a mí me gusta a veces ser responsable. Al igual que la medicina, que la biología, que las comunicaciones, el derecho es una ciencia y tiene un carácter científico y es de donde menos a veces se aborda el debate. Nosotros teníamos un decreto de 1983, cuando en Honduras existía un sistema inquisitivo, es decir, que el juez investigaba y el juez juzgaba. ¿Se imagina usted cómo le iba al acusado? Entonces, con el surgimiento del Código Procesal Penal se pasa a un sistema acusatorio puro y se necesitaba una nueva norma penal. Dice que las penas en corrupción se redujeron. Hay dos cosas. Ejemplificar con la pena quedó en desuso el siglo pasado. Es decir, no porque usted le ponga 100 años a alguien va a dejar de existir el delito. Y ahí tenemos, por ejemplo, los Estados Unidos, un país donde hay pena de muerte en muchos estados y sigue habiendo asesinos. ¿Por qué? Porque el delincuente actúa motivado por otras cosas. Pero bueno, si lo que quieren es subirle 100 años a las penas de corrupción, subámoslo. Ahí están los votos de mi bancada y los de todos. Yo pienso que ese no es el tema. Y tercer dato objetivo, pueblo.
¿De quién fue la promesa de la Sisi? Del Partido Nacional. A usted el gobierno de Libertad y Refundación, que entonces candidateaba, le prometió una Sisi. Se aprovechó de su sentimiento de indignación, que lo reconocemos, por las malas decisiones de algunas personas de mi partido, que también aceptamos, y ojalá que paguen sus condenas y que enfrenten la justicia, que muchos ya la han enfrentado, pero se aprovecharon de eso y le dijeron, viene la Sisi, y viene el primer año. La prometieron para febrero, para marzo, fueron dilatando, y ahora mire por dónde vamos ya. Que no hay voluntad política, mire, ahí derogaron el 116 en el Congreso, Renato, votamos a favor. Dijeron que era un obstáculo para que no viniera la Sisi. El 116, recuérdeme cuál es. Era la instancia prejudicial que mandaba algunos casos primero al Tribunal Superior de Cuentas para después deducir si había responsabilidad penal. Se derogó, se reformó lo del lavado de activos. Y Renato, como bancada los hemos acompañado en la mayoría de estos decretos. Lo que no vamos a aceptar, pueblo, es que sigan polarizando para que a usted le digan que el Partido Nacional es el malo de la película. En 2022 sí les creían, claro, porque ganaron las elecciones contundentemente y nosotros éramos el némesis al cual había que echarle la culpa de todo. Pero a estas alturas, yo no veo, Renato, y hay que decirle al pueblo, voluntad política para traer la Sisi. Es que ya la hubieran traído. Pero ¿por qué hay dilatoria tras dilatoria tras dilatoria? O en todo caso, no la hubieran prometido, no le hubieran mentido a la gente. ¿Qué pasa con un organismo internacional, Renato? Está bien, que investigue el pasado, yo no tengo problema. Pero también ve a investigar el actual gobierno. Es una de las condiciones que pedimos, que investigue lo que está pasando ahora. Entonces yo siento que desde el gobierno es lo que causa temor, porque todos somos santos en pecado ajeno. Y yo no voy a hablar de todas las personas, pero naturalmente habrá personas o funcionarios en este gobierno que estén obrando mal. Entonces a eso le tiene temor el gobierno. Y no vemos pasos concretos para la traída de este organismo, Renato. En septiembre se convoca elecciones, el otro año ya todo el mundo anda en política y me parece a criterio personal que la Sisi es un tema que van a seguir dilatando y que sí les va a pasar una factura electoral porque fue una promesa grande. Le prometieron a usted, pueblo hondureño, este mecanismo para luchar contra la corrupción, pero ahora que son gobierno no hay ninguna voluntad. Y lo que no vamos a aceptar, Renata, es que vengan a decir que el Partido Nacional, que no prometió este organismo, es el que impide la llegada del mismo. No, pero yo le puedo decir, sí lo están diciendo, que algunas de las reformas o las condiciones que impone la ONU no se materializan en el Congreso porque la oposición, y ahí se incluye a ustedes esencialmente, Pero entonces yo ahí no los acompaña. Entonces yo ahí le contesto, Ya Renato. voy con usted, ya voy con usted. No, permítame, yo ahí le contesto. Acompañamos la derogación del 116, acompañamos la reforma y la derogación a la ley de lavado de activos. Hemos votado a favor. Entonces, ahora, ¿cómo van a venir a decir que es que nosotros no hemos acompañado estos decretos? Porque faltan otras condiciones. Solo quiero que usted me resumen esto y ya después le doy todo el espacio. ¿Qué es lo otro que está exigiendo la ONU? Usted conoce a fondo este asunto. sí, la ONU lo que está pidiendo son las 3 características fundamentales: independencia, autonomía y transparencia. ¿Cómo se va a reflejar esa independencia y transparencia y autonomía? A través de reformas que tenemos que hacer para el ejercicio de la acción penal. Quiero referirme que el proyecto de ley que presentó la hija de la señora presidenta está mal, porque usted no puede pretender, mediante una reforma constitucional, introducir un órgano transitorio que no es nacional. Eso no es posible. Vía convenio se pueden hacer muchas cosas. Yo solo le voy a decir algo y que es inexcusable para este gobierno. Si cuando estaba Juan Orlando Hernández, un criminal, se hizo posible que viniera la Maxi, porque no es posible traer la Sisi. El pueblo tiene que preguntarse eso. ¿Que después la echaron? Sí. Pero quiero dejar constancia de eso. ¿Cómo se logró
que Juan Orlando Hernández, claro, la presión de las luminarias, pero hoy no hay presión de luminarias. Y aquí no estamos para hablar de leche derramada, don Renato. Cuando una persona hace una promesa, debe saber cómo la va a cumplir, porque si no está engañando a la gente. Y cuando esa persona dice que la oposición no la acompaña... Esos son cuentos, mire, les digo... O sea que en esto usted coincide con el comentario que está haciendo Mire, el diputado nacionalista en este momento. Hasta ahorita, las reformas que se han introducido atinentes al tema de corrupción, como lavado de activos y crimen organizado, como lo del lavado de activos, lo del fondo departamental, las trabas para la investigación que se le habían puesto al Ministerio Público, las cancelamos. Y aquí el doctor Barrios, que me merece todo el respeto, es mi amigo personal, cuando él me ha pedido, amiga, tenemos que luchar por eso, lo hemos acompañado. Hay muchas cosas que se pueden hacer con 65 votos. Lo que pasa es, ¿quién dirige ese poder del Estado? Libre. Libre dirige el Congreso Nacional y eso nadie lo puede negar. Ahí se discute lo que Libre quiere. Ajá. ¿Y por qué no lo hemos hecho? Esa ley de colaboración eficaz, ¿por qué le han dado tantas largas? Y solo se requiere 65. Solo ¿no? se requiere 65. ¿Por qué no modificamos el decreto 4/2022? Mire, echarle la culpa a los demás. El 4/2022 es el de la amnistía. El de la amnistía, el de la amnistía, claro. No solo el de la amnistía, ahí mismo está donde se crea la CICIG, que hay que modificar eso también. Entonces yo le digo, pueblo de Honduras, vivir de historia, de lo que pasó y que está mal, no nos ayuda en nada. Cuando usted asume un cargo está para resolver problemas. Fíjese que el fiscal general, ¿de quién es? ¿Quién puso ese fiscal de manera ilegal? Porque él era regidor. Ahí está. Pacto. Y legitimaron a ese fiscal. ¿Y por qué no ha metido los requerimientos? Tanto requerimiento que hay del pasado y del presente. Yo he visto a funcionarios públicos que van allá al Ministerio Público del actual gobierno y ay, ¿por qué no los presenta? A mí que no me vengan con cuentos. Eso que se lo digan a otro. Pero a mí, que soy litigante, que vivo, mi trabajo es en los tribunales, cuando hay voluntad política, se hacen las cosas. Solo permítame, abogada, porque diputado Barrios, aquí está quedando la impresión. Aquí está quedando la impresión, y ojo cuando la percepción comienza a popularizarse, porque la percepción es subjetiva. Sí. Muchas veces es subjetiva, pero aquí está quedando la impresión porque yo pocas veces logro escuchar que coincide Maribel Espinosa con los planteamientos del Partido Nacional. Es que mire, don Renato, solo déjeme decir algo. ¿Cómo queda evidenciado el que está oponiéndose cuando hay que votar? ¿Y quién somete a votación los de proyectos de ley? Libre, que es el que controla. Entonces, cuando Libre diga, vamos a someter este proyecto a discusión, ahí se ve. Pero el tema no es estarle echando la culpa a los demás. El tema es por qué no se han puesto ni siquiera de acuerdo en los términos. Ahora le están echando la culpa a Naciones Unidas. Si los del problema somos nosotros le estamos pidiendo ayuda a Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque esto es un desorden. Porque aquí la corrupción sigue. Yo lo veo en los diarios, con un montón de actos de corrupción del actual gobierno. Entonces yo me pregunto, ¿esas personas señaladas tendrán interés en que venga la CICIG? Desde la perspectiva de estos dos diputados, Maribel Espinosa y Daniel Discoa, uno del Partido Liberal, precandidata presidencial del Partido Liberal, diputado del Partido Nacional, queda la impresión
que quien boicotea la instalación de la Sisi es el propio partido que le pidió a la ONU auspiciar la instalación de este mecanismo en Honduras. Esa es la impresión que está quedando. El diputado Barrios responde a la misma después de la... Si existiera voluntad política, desde que comenzó el gobierno se habría instalado la Sisi. Pasan de una excusa a otra. Los diputados de oposición tampoco hacen lo suficiente. Eduardo Facusé también escribe: la Sisi fue, en los ojos de los votantes, la promesa más importante que la ahora presidente Castro ofreció en su campaña. Si fueron capaces de aprobar la amnistía, también debieron ser capaces de traer la Sisi, pero se concluye que no existe la verdadera voluntad política. Escriben nuestros televidentes, opine también a través de nuestro número de WhatsApp. Redes Sociales fue presentada por La Curazao Cash. Solicita tu cash y por tu desembolso participa en el sorteo de 2 bonos de un año de combustibles gratis. El turno es para el diputado Barrios, pero la diputada Espinosa y precandidata presidencial me ha pedido unos segunditos. Sí. Me ha pedido unos segunditos y se los vamos a conceder porque ¿saben qué? Creo que estamos llegando al momento culminante del frente a frente hoy para desenmascarar las estructuras del país. Como dije al comienzo, don Renato, el crimen llegó tan profundo que trascendieron los intereses partidarios y se convirtieron en mafias criminales. Entonces yo tengo que reconocer que en eso no lo es el Partido Libre. Están sujetos de los diferentes partidos. Eso hay que reconocerlo. Yo comprendo al abogado, a mi amigo Barrios, en su esfuerzo por defender. Pero la verdad está ahí. La verdad es que no hay voluntad política y no tienen forma cómo demostrar lo contrario. Echarle la culpa a otros no es el camino. Cuando se llega a la presidencia de la República y se tienen claros objetivos y se hace una promesa, es un deber cumplirla. Y quiero aclarar, gobierno no solo es el Ejecutivo. Sí. Gobierno es todo. Y en este momento, quien lidera el Congreso Nacional, quien decide la agenda, quien dice qué decreto se discute, es la Junta Directiva que es controlada por el partido de gobierno. Y el señor Mel Zelaya, déjeme decirle, yo lo escuché diciendo que había que los jueces, que los magistrados, que el Ministerio Público de Honduras tendría que resolver. Eso es lo ideal. Pero mire el fiscal que nombró, a ver si me ha acusado a los anteriores o los nuevos. No lo ha hecho. ¿Y sabe qué es lo que temo? Que vamos a otro proceso electoral y muchos señalados se van a postular porque el Ministerio Público se va a quedar callado. Y vamos a lo mismo entonces. Entonces, ¿son corresponsables todas estas fuerzas políticas que usted ha mencionado? Las mafias de poder. Es que fuerzas políticas son los partidos. Son las mafias de poder. Está bien, está bien. Son las mafias de estos partidos. Que controlan. Claro, y se ponen de acuerdo. ¿Incluyendo el suyo? Pues en mi partido hay. Y hay en el Partido Nacional y hay en el Partido Libre. Bueno, ese es el punto. Imagine que legitimaron lo que no podían legitimar. ¿Legitimaron lo que no podían legitimar? El fiscal. Ajá, explíqueme eso. Es ilegal el nombramiento del fiscal y ahí está. ¿Y quiénes le dieron el voto? Los 3 partidos. Dice Maribel Espinosa que las mafias de estos 3 partidos, Libre, Nacional y Liberal, torpedean la instalación del mecanismo anticorrupción. ¿Qué piensa el diputado Ramón Barrios? ¿Qué piensa el diputado Daniel Discua? Después de la pausa. Para la Sisi no hay voluntad, van a aprobar la colaboración eficaz, pero a la medida para protegerse. Ya es hora que para ese tipo de decisiones sea considerada la ACJ o el CNA, porque de parte de los politicoides actuales, pasados y probablemente futuros no hay esperanzas para que esto cambie. Todos están para servir intereses tanto partidarios como de caudillos.
Gael Alessandro escribe: hay una alta probabilidad de que el Congreso Nacional apruebe la ley de colaboración eficaz, dado el respaldo del gobierno. Gaby Martínez: existe un amplio respaldo de la población hondureña para la instalación de la Sisi. Dado el historial de corrupción en el país, la presión social puede ser un factor determinante que influya en la voluntad política. 908 días sin la Sisi, sin voluntad política. El gobierno sigue buscando excusas y señalando culpables por el retraso en la instalación. Escriben nuestros televidentes. Continúen enviando sus mensajes. Redes Sociales fue presentada por La Curazao Cash. Solicita tu cash y por tu desembolso participa en el sorteo de 2 bonos de 1 año de combustibles gratis. Bueno, el puntito es que ahora yo percibo que aquí se afirma que si ustedes tuviesen voluntad de instalar este mecanismo en el país, someterían a debate las leyes y que ahí cada quien se evidencie cuál es su postura, hacia favor o en contra de la Sisi. Eso es lo correcto. Bueno, quiero empezar, le mandé al productor, a Carlos, una imagen que refleja cuál fue el voto del Partido Nacional cuando quisimos aprobar la derogación del 116-2019 y donde se queda reflejada en la pantalla los votos de cada uno de los congresistas para que podamos verlo. Ya aparece en pantalla, ya aparece. Sí. Pero más allá de eso, fíjese que aquí hemos coincidido los tres que estas aprobaciones de estas leyes para la instalación de la Sisi se decide en el Congreso Nacional de la República. Mire que los tres hemos estado de acuerdo. Pero la narrativa hoy, y la narrativa es que la presidenta Xiomara Castro no quiere instalar la Sisi. Este es un dato objetivo, mire, una cuestión, la percepción es subjetiva, la realidad es objetiva, y la objetividad solo se puede demostrar a través de las ciencias duras, con datos objetivos. Esto significa que estas decisiones pasan por el Congreso Nacional de la República, no por la voluntad de la presidenta Xiomara Castro. Pero ¿sabe cuál es la percepción, Ramón? ¿Sabe cuál es la percepción? Y se lo digo yo, despojado de prejuicios. Sí. Yo soy de los hondureños que quiere que haya éxito de ustedes como gobierno, porque es el éxito de todos nosotros. Sí. Mire, ¿sabe cuál es la percepción? Que cuando Casa de Gobierno decide que se apruebe algo, se aprueba. Y esa es la desmejoría y el debilitamiento de la imagen del Congreso Nacional, es la percepción que hay, que cuando Casa de Gobierno quiere que el Congreso haga esto, es lo que se hace. Pero mire, dato objetivo, a mí me gusta está bien, dar dato objetivo. Y es bueno. Somos 128 diputados. ¿Cuántos diputados son la mayoría? Es el partido de gobierno que tiene la mayoría en el Congreso Nacional. Si usted cuenta los votos del Partido Nacional, del Partido Liberal, nosotros no somos la mayoría. Ahí vale esa gráfica, por favor, producción. No ¿Ya la somos tenés la lista? mayoría. ¿Ya tenés lista esa gráfica que mandó el diputado Barrios? Vamos a ver, ¿qué ley fue esta? Que no acompañó el Partido Nacional. El 116, precisamente. Pero a la gente dígale de qué se trata, porque ya la gente no entiende eso de 116. El del fondo departamental. Fondo departamental. No lo apoyó, no apoyó esto fue la derogación, ¿verdad? Sí, ahí está la derogación. Entonces usted ve 82 votos. Los votos verdes son los votos a favor de la derogación. A favor, y toda esa parte roja que usted ve es la del Partido Nacional. No apoyó la derogación del fondo departamental. No, pues, correcto. A mí me gusta hablar con datos objetivos. Está bien, y a mí me gusta que percepción. Correcto. Ahí está, mire. Nos acompañó los compañeros del Partido Salvador de Honduras, que son los que están abajo, en la parte inferior, los compañeros del Partido Liberal, que están, digamos, a la derecha de lo que estamos viendo en nuestro monitor, y esa parte roja son los compañeros del Partido Nacional. Entonces, usted mantiene su postura en el sentido que si no se han aprobado otras leyes o reformas en el Congreso que condiciona a la ONU es porque no han encontrado el eco en la oposición. Y es que, mire, el Partido Nacional dejó unas cosas que había que reformar. Y yo digo, ¿con qué intención dejaron cosas que había que reformar? Y aquí está la abogada, la doctora Maribel Espinosa, con 86 votos. Es decir, le pusieron ese candado a propósito. Pero es ilegal.
Ahí está. Ah. Es ilegal, por supuesto. Pero se quedó como ley. No, no, porque esa ley 116 que se Exacto. derogó decía eso. Tenía ese candado. Y yo hice un razonamiento jurídico porque solo la Constitución establece la mayoría calificada. ¿En qué casos? Ah, entiendo, sí, ya me recuerdo. Sí. Ahora, O sea, yo sí quiero... dejó el fondo departamental con candado, que solo se derogaría si habían 86, si había mayoría calificada. Calificada. Ah, pero deje que nos argumente Sí, aquí hombre, el diputado, porque Préstame la guitarra, Renato. Mire, es bueno ir a misa, ¿verdad? No es lo que le cuenta en el Salmo, mire. El 116 era una instancia que en resumidas cuentas, yo sé que la gente no entienda, era una instancia prejudicial. No, la gente sí entiende. No, abogado, yo no lo interrumpo. menospreciemos al Abogado, pueblo hondureño. yo no lo interrumpo, así que permítame, por favor. Permítame. Bueno, entonces era una instancia prejudicial que mandaba todo al Tribunal Superior de Cuentas antes de deducir responsabilidad penal. Aquí no se acompañó, pero hay dos elementos que hay que decir antes, Renato. Primero, había una opinión de la Corte que lo había declarado constitucional, no guste o no. Y la Corte no es de ningún presidente, la Corte es la Corte. Y segundo, que este es el más importante y es el que no cuentan, ojalá saquen la sesión. Esa noche pedimos y les ofrecimos los votos que a la par se derogara el decreto 4/2022. Al de la amnistía. Con el que sacaron a sus amigos de la cárcel. No, ahí salieron para otro lado, ahí salieron por las ramas. Y pedimos también que se derogara el tema de las subvenciones. No porque yo esté a favor o en contra, sino porque si de verdad se iba a hablar de transparencia, entonces, Renato, nosotros como legisladores sugerimos estos dos elementos. Derogar el 4/2022, con el que sacaron a sus amigos de la cárcel, y derogar el tema de subvenciones. No quisieron. Entonces, pero bueno, como la historia la escriben los vencedores, hoy solo cuentan esa parte, Renato. Pero si no acompañamos, fue por eso. Y aún así, pueblo, siempre lo derogaron. Ahí está derogado. ¿Dónde están los requerimientos? ¿Dónde está la justicia para gente del gobierno anterior y este? Entonces, mire, han hecho lo que han querido y todavía nos quieren seguir culpando. Aquí queda la evidencia que el Partido Nacional no nos acompaña. Y con esa jugada siempre de poner 86 cuando es ilegal e inconstitucional, en ese momento estábamos discutiendo ese proyecto de ley, esa derogación en particular. Y como siempre hacen esa jugada, comenzaron a meter otras cuestiones que eran objeto de otro debate, no de ese en particular. pero era la coyuntura para allanarle el camino a la Sisi, derogar ese decreto de la amnistía también. Pero el procedimiento no es ese. No, yo entiendo O sea, eso. el procedimiento no era ese. Si hubiese sido el procedimiento, lo hubiéramos hecho antes. Pero cuando se introdujo el proyecto de ley derogatorio, solamente eso. En el tercer debate, los compañeros del Partido Nacional comenzaron a poner otras condiciones cuando ya habíamos iniciado el debate. Entonces, a mí me parece que hay que decir las cosas de verdad. Ahí está, este es el dato objetivo. ¿Nos acompañaron o no nos acompañaron derogando el fondo departamental? La respuesta es no, dato objetivo. Y digámoslo, haberle metido mayoría calificada a la derogación de ese... No, era un acto perverso. Eso era la perversidad Así que caracterizó Sí. mucho las legislaciones. Anterior. Sí, Mire, y también este tiene las mismas características de perversidad. Sí, igual. Mire, yo sostengo que no hay voluntad política de la señora Presidente por razones objetivas. Este Congreso es como una oficina de tramitaciones del Ejecutivo. La mayoría de los decretos de fondo que se aprueban ahí son los que vienen del Ejecutivo. Los demás no pasan. Y luego, yo me pregunto, ¿por qué distraen la atención de lo fundamental? ¿Por qué no nos dice la famosa comisión que está negociando con Naciones Unidas que ya tienen el borrador y que ya está suscrito? La presidenta tiene facultades para celebrar convenios internacionales. Que tiene que ser sometido al Congreso después, eso es otra cosa. Pero su responsabilidad, y eso es lo que yo le he prometido al pueblo de Honduras, y yo no soy politiquera. Yo le digo al pueblo de Honduras, nosotros en nuestro gobierno inmediatamente vamos a ir a Naciones Unidas y decirle,
¿Dónde le firmamos? ¿Cuáles son las condiciones? Yo ya las conozco. Ok. Y nosotros lo elevamos al Congreso. Ahí cumple con su palabra. ¿Por qué? Porque si la señora presidenta suscribe el convenio con Naciones Unidas y si ya no lo aprueba el Congreso, ¿quiénes quedan mal? Los que no lo aprobaron. Pero no hay esa voluntad. Porque en la comisión negociadora están poniendo condiciones y hasta volvieron secretas las cosas. Entonces dígame, ¿dónde está la voluntad? Miren, Pero yo solamente sobre eso. no, está bien, mire, pero le voy a decir algo. Es una expresión, un razonamiento oportuno y contundente. Si tiene la voluntad del gobierno, ¿por qué no lo firma? ¿Por qué no lo firma? Precisamente. Le voy a responder a la abogada Maribel. Ok. Ajá. La presidenta Xiomara Castro fue a la oficina de las Naciones Unidas. Estuvo ahí esperando al secretario general por 8 horas porque no lo atendía. Y en este momento yo le puedo decir al pueblo hondureño que la presidenta Xiomara Castro le ha dicho al secretario general: firmemos la instalación del Sisi en este momento. Y se instalan ustedes en Tegucigalpa. Y lo que falta, vamos a presionar juntos al Congreso Nacional y a las otras instancias. Pero lo firmamos en este momento. Esa es la voluntad de la presidenta Xiomara Castro, de firmar hasta donde vamos en este momento. Lo demás es cuestión del Congreso Nacional. No lo creo. Pues con el debido No, pero respeto. le estoy diciendo lo que Mire, ha establecido la presidenta. Yo Xiomara. estimo y le tengo el máximo aprecio al doctor Barrios. Y entiendo su posición de defensa. No la comparto, pero la respeto. Mire, tratar de desplazar la propia responsabilidad de un Estado, ella representa al Estado de Honduras, en Naciones Unidas, y tratar de decir que la perversidad está en Naciones Unidas, que es la que nos viene a ayudar, y que es Naciones Unidas la que no quiere firmar, por favor, si la representante de Naciones Unidas es bien clara en sus participaciones. El tema es, el primer paso para empezar a creer lo que dice el abogado, que nos exhiban por qué esos secretos que se mantiene el gobierno, fíjate que este gobierno es el de la secretividad, en muchos actos, ¿por qué no lo publica? ¿Por qué no nos trae al debate? Yo escuché a Ali Shackelford decir el Claro. otro día que ellos quieren por escrito las garantías Claro. mínimas de las condiciones. Claro. Eso lo escuché decir yo a Ali Shackelford. Queremos por escrito Claro, las y garantías eso no mínimas está. de lo que estamos exigiendo. Mire, dice. ella, lo que se refiere a él, el tiempo que le esperó fue para firmar el memorándum de entendimiento. La ampliación, creo. Sí, y el memorándum No, de ese fue el entendimiento. memorándum de entendimiento. fue el Entonces, memorándum. lo que le quiero decir, pero el memorándum de entendimiento, ¿cuántas veces lo hemos prorrogado? Sí. Cuando uno tiene interés, mire, yo he negociado miles de documentos. Cuando uno tiene interés va ahí y bueno, que nos diga doña Xiomara Castro, que nos presente el borrador que está, donde ella ya está de acuerdo con todo lo que quiere Naciones Unidas. No es público. ¿Entiende el punto? Cuando hay voluntad política, se va, se suscribe y le pasa la responsabilidad a los que... Ella tiene iniciativa de ley, por eso yo enlazo. Ella se compromete a enviar las iniciativas de ley debidamente consensuadas con Naciones Unidas, ya la responsabilidad es del Congreso. A mí que no me vengan con cuentos. La MASIC vino a Honduras y hizo un gran trabajo. Sí. Ajá. Y estaba el mero crimen organizado en el poder. Entonces esa iniciativa de ley de la Pichu no abarca todo lo que pide la ONU. No, si es que eso está mal. Mire, con el debido respeto de la honorable diputada, es impensable que usted quiera introducir a la Constitución a una organización internacional. Eso no es así. Hay maneras de resolver el problema si hubiera voluntad. Pero yo me pregunto, Es que ella quiere meter como figura constitucional la Sisi. la Sisi. Así es, ese es el proyecto. Entonces, la comisión de dictamen, ¿verdad? Porque me imagino nombraron una comisión de dictamen
que yo no le he visto todavía. Esa comisión de dictamen, si hubiera voluntad en la junta directiva de Libre, porque ahí es puro Libre, los que están ahí, otros, esos solo son figuras, pero ya lo hubieran sometido. Y son parte del gobierno, que no me vengan con cuentos. Que no me vengan con cuentos. Ahora hay una concentración de poder. ¿Cómo es posible que doña Xiomara en ese Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, ahí tiene el presidente del Congreso, ahí tiene todo mundo, ahí haciendo abuso de poder como lo hizo Juan Orlando? Y ahí deciden miles de cosas, y no pueden decidir someter a aprobación todo lo que se necesita para la CICIG. No, don Renato, no traten de engañar al pueblo. Esa es la verdad, no hay voluntad política. Si la hubiera, ya se hubiera suscrito el convenio. Si la hubiera, ya todo el pueblo de Honduras vería lo que quiere Naciones Unidas. Mira lo que está diciendo Maribel, es que las mafias de estos tres partidos, liberal, no, así en el orden de la última elección, Libre, Nacional y Liberal. Ella no habla de todos los partidos. Vamos a ver, ella no mete al cesto a las instituciones, sino que dice, las mafias de estos tres partidos que pesan mucho, y le están llegando mensajes ahí, le están llegando mensajes ahí que está cometiendo un gravísimo error estratégico de involucrar a las mafias del Partido Liberal. Pero ella dice, las mafias de estos tres partidos se han coludido para evitar la instalación de este mecanismo anticorrupción. Desde el momento que yo digo esto, retomando y recalcando lo que ella está diciendo, y ella no disiente de lo que yo estoy diciendo, es que lo interpreté correctamente. Dice que las mafias de estos tres partidos es que ya boicotean la instalación del mecanismo trascendieron. Los partidos políticos no delinquen. Los partidos políticos son instituciones con hombres y mujeres que bajo una doctrina o una ideología alcanzan el poder. Pero hay algunos sujetos que son parte del crimen. Mire, yo no puedo negar que hay 2 diputados, exdiputados de mi partido allá en Nueva York. Yo no soy demagoga, esa es una realidad. ¿Qué significa? Que en su momento esos 2 diputados se coludieron con Juan Orlando Hernández y todos los que estaban en ese momento. Tampoco voy a negar el hecho de que Libre tiene algunas manzanas podridas igual. En el narcotráfico hay mencionados. Y también le voy a decir, tampoco es cierto que solo el Partido Nacional se involucró con el crimen organizado. Yo le digo, en el 2006 vino un avión aquí y ese avión, díganme la explicación, lo mandó el Chapo. ¿Y quién lo recibió? ¿Dónde está el culpable? No está. Entonces yo me pregunto, ¿desde cuándo había narcotráfico entonces? El nivel de intensidad... Hablan de narcodictadura solo culpando al Partido Nacional. Pero le respondo. Pero antes de eso ya había narcotráfico. Pero le respondo. Entonces, solo déjeme terminar, colega. A mí lo que me indigna es la demagogia. A mí lo que me indigna es que dicen, la culpa es de Juan, es de Pedro. No, pero no es mía. Cuando yo hablo de mafias, son aquella gente que ya no piensa ni en partidos ni nada. Trascendió los partidos, porque ya son otros intereses. Entonces, el país está colapsado. La corte, hay mafias dentro de la corte, fiscales al servicio del crimen. Entonces yo me pregunto, ¿cómo vamos a resolver este problema? Con la CICIG. Pero no hay voluntad para traerla. Solo 3 ideas, don Renato. Porque... Y luego se ha puesto tan intenso el debate que quiere intervenir el canciller de la República, que es parte de esta comisión que negocia con la ONU, y el diputado, ya no es de Libre, ¿verdad, Francis Cabrera? Ahora es liberal, Francis Cabrera, en los próximos minutos, pero antes del diputado Barrios. Solo 3 datos. Número 1, para aclarar.
El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad no es la instancia para reformas constitucionales. Eso le corresponde al Congreso Nacional de la República. Ese es número uno, para deslindar la responsabilidad de la presidenta en el Poder Ejecutivo y la responsabilidad que tenemos los diputados y diputadas en el Congreso Nacional de la República. Lo segundo, todas las iniciativas de la compañera diputada Hortensia, precisamente la comisión especial que nombró la presidenta de la República, se han presentado a las Naciones Unidas, a esa comisión especial, para que las analicen y nos den sus observaciones y nosotros procedamos a aprobar o improbar o hacerle modificaciones en el Congreso Nacional, que es la instancia correspondiente. Eso yo quería decirlo en honor de la verdad. Y tercero, sí voy a coincidir que hay mafias, nosotros le llamamos poder fáctico. Mucho, y yo empecé diciendo mi alocución, don Renato, que mucha de la corrupción que hay aquí son los contratos y las exoneraciones que se aprobaron en el Congreso Nacional pasado. Y eso fue bajo el patrocinio, el padrinazgo de esas mafias de poder, de ese poder fáctico que hay en Honduras. Y como Ramón Barrio no deslinda absolutamente nada, quiere decir que avala que hay mafias en los tres partidos. Puñetazo a la mesa. ¿Hay mafia en los tres partidos, diputado? Mire, Renato, como dije en mi primera intervención, el crimen penetra los estados. El crimen nunca va a buscar un solo aliado, necesita aliados en todos los partidos políticos y en otras instituciones como las Fuerzas Armadas, la Policía, la Fiscalía, el Poder Judicial, etc. Y no decimos que todas las instituciones estén totalmente corruptas, pero sí el crimen ha penetrado para poder llevar a cabo sus actividades. Honduras, Renato, es un pueblo sediento de justicia, es un pueblo cansado, indignado con la clase política, es un pueblo que confió en el gobierno de Libertad y Refundación y le mintieron, porque es la verdad, lastimosamente, Renato. Y a mí hay cosas que me preocupan porque, y si ya la presidenta no puede traer la CICI, ¿quién la va a traer? Esas son las palabras que ahora escucho. Si ya ellos... Todavía no queda el Chapulín Colorado, diputado. Desafortunadamente hasta él murió. Solo un dato y Calimán. Y Calimán. No, pero entonces mire, Renato, preocupa que si ya ellos no la van a traer. Y mire, hay otro discurso que está bonito, está bien patriótico, pero hace 3 años no sonaba. Ya escuchamos que tenemos nuestras propias instituciones, que ya debemos dejar estos casos en manos de la justicia hondureña, porque ya hay nuevas autoridades, pero ese no era el discurso antes, pueblo. Antes le decían que tenía que venir un organismo externo para que hubiera justicia. Y ahora que son gobierno, lastimosamente, Renato, no hay voluntad política. Y a título personal, Renato, yo no tengo problema en que venga ningún organismo, a no ser que tengan una redada contra mi clínica o mi bufete, que lo dudo. Pero de ahí yo veo, porque soy doctor y abogado, ¿verdad? Pero yo veo compañeros de todos los partidos preocupados cuando se tocan esos temas. Pero mire, el que tenga cuentas pendientes con la ley, que las pague. Que las pague. Porque Honduras necesita justicia, Renato, y es lo que no tenemos. Muy pocos hondureños son doctores en ciencias médicas y abogados. Sí. Me imagino que es una cabeza muy inteligente porque estudió 2 carreras complicadas. Distintas. Abogado Barrios, y después la pausa para que intervenga luego el canciller. Un anuncio importante que nos da el favor su programa de rendir cuentas. Presidente Redondo, así como ha sometido a votación esta ley de colaboración eficaz y donde vamos a quedar expuestos los diputados y diputadas, las bancadas que estamos a favor o en contra, va a someter a discusión los 2 proyectos de ley que ha presentado la diputada Hortensia, reformas constitucionales, que podemos en una comisión hacerle en el pleno, y la doctora está de acuerdo. Claro, hay que hacerle todos los cambios. Los dos proyectos de ley que le dan la facultad a la CICI de ejercer la acción penal pública. Tenemos CICI con las 2 iniciativas que ha presentado la diputada Hortensia. El diputado presidente del Congreso las va a someter a votación y va a quedar evidenciado. Fíjese. ¿Qué diputados y qué bancada están a favor o en contra? ¿Va a incluir la amnistía ahí? Ahí está, ahí está. La amnistía. Está la bueno. amnistía. No, pero es que ahí va, en las 2 iniciativas. Derogamos las 2 iniciativas ahí están establecidas. Aquí hay algo importante que decir. Todos se benefician de la irretroactividad de la ley.
todos. Mire, ve, Todos los que han cometido delito. Los que tienen amnistía. Bueno, Eso ya pero es, ya eso ya usted no lo puede ya subsanar. no lo pues. puede, Eso no lo puede cambiar. subsanar. Claro. pero Pero es una cuestión política. Permítame decir, mire, aún con lo que ha expuesto mi buen amigo, el doctor Barrios, no hay voluntad. Mi conclusión se mantiene. Bueno, no importa. Objetivamente. No importa. Pero que Objetivo. truene esto y que queden evidenciados y las caretas abajo de los Claro, que que se torpedean la bajen. Sisi y su instalación. Pausa y enseguida el canciller Claro. y el diputado. Bueno, ya casi al final del programa, la llamada del canciller de la República, don Eduardo Enrique Reina. Canciller, adelante, buen día. Buenos días, Renato, y un saludo a todos los que participan hoy en Frente a Frente. Mire, yo quisiera dejar bien claro que el gobierno de la presidenta Castro ha estado haciendo y tomando todas las medidas que puede de su parte para que la crisis se instale en el país. No hemos dejado de hacerlo. De hecho, mi última reunión la tuve ahora en el margen de la Asamblea General en Asunción con el designado que ha dejado el secretario general, que es el señor Liencha, donde ya nos entregó los comentarios y las observaciones que se hicieron al documento que presentó la presidenta. De hecho, la última vez le comentaba, nosotros hemos hecho cerca de 40 acciones para el establecimiento de la CICI, desde el mismo documento que estamos proponiendo para firma de la CICI lo presentó Honduras, no lo presentó las Naciones Unidas. La Asamblea decidió darle un mandato al secretario general para que se establezca la CICI, eso lo presentó el gobierno de Honduras y lo cabildeó con todos los países miembros de la ONU. La presidenta Castro fue a la firma del memorándum de entendimiento, los expertos llegaron al país y la demora en su llegada fue por los temas burocráticos de la ONU. O sea, pues nosotros hemos pedido que las cosas sean rápidas y se aceleren lo más pronto posible. Aquí el tema de fondo ha sido, para nosotros, es que ellos buscan que algunas reformas se hagan previos a la firma, lo que tampoco es normal en la firma de un convenio internacional. Por ejemplo, cuando se estableció la MASI se firmó y después se mandó al Congreso. Y en la situación que está el Congreso, es difícil que pase cualquier proyecto y que después no lo pasen para firma. Las fuerzas que precisamente han gozado de la corrupción en este país van a bloquear esto, o sea, es lógico. Y los proyectos de ley que ha presentado la diputada Xiomara Hortensia Zelaya van en este sentido. Entonces, sí, efectivamente, como lo decía el diputado Barrios, si se van a presentar, veremos pues qué partidos van a apoyar, pero realmente nuestra discusión con la ONU ha sido esa. El poder de la presidenta, como debe ser, llega hasta la firma del convenio. Eso debe pasar después al Congreso. Y esa ha sido nuestra discusión. Pasemos todos los puntos y incluyamos en el documento el cuerpo de leyes que se puedan transformar en el Congreso. Los demás temas que tienen que ver con el Ejecutivo, como temas de decretos ejecutivos, creación de instituciones, eso lo estamos haciendo, porque al final eso es lo que trae. Yo creo que es mucho la bulla que hay de muchos que dicen que no es el gobierno que quiere, dicen ellos esto, pero tampoco los vemos en ninguna actividad de ellos para proponer que esas leyes, que ellos ya saben cuáles son, porque los expertos de la ONU se han reunido aquí con todo el mundo, con bancadas, con medios, con sociedad civil, con el sector privado. El gobierno ha sido amplio en dejarlos hablar con todos los sectores del país. Ellos ya saben cuáles son los proyectos de ley que se podrían presentar. Entonces, que los presenten los otros partidos, pues, y es tanto lo que dicen que es no el deseo del gobierno de la presidenta. Y yo creo que aquí en la ONU, con la ONU hemos sido muy claros. Yo se lo dije pues al representante del secretario en esta última reunión en Paraguay. Le dije, mire, tenemos que ser claros, tenemos que avanzar. Y el mensaje de la presidenta, al secretario en este momento, es que se firme ese documento, que encontremos salidas para suscribirlo lo más pronto posible, salir de estas discusiones que son del pleno documento y pasarlo al Congreso. Ese es el deseo de la presidenta. Ha sido desde un inicio, o sea, desde febrero del año en que ella tomó posición, no hemos parado de tener acciones con las Naciones Unidas para este tema y esperamos ahorita, o sea, lo que le dije al representante secretario, avancemos en el documento y busquemos un momento, si logramos tenerlo listo ahorita para la siguiente Asamblea General, que es en septiembre, pues lo firmamos con presencia de la presidenta o en cualquier momento. Igual se lo dijimos en la Asamblea General del año pasado y le presentamos el proyecto de borrador de documento. Mire, esas fuerzas que son público-privadas, porque aquí hay que ser muy claro, las que gozaron de la corrupción en el narcoestado en este país,
son las que también detienen esto y lo hacen bajo otras influencias. Los meten vía esos comentarios a veces que también que piden como sociedad civil y lo que no quieren es que venga la CICI. O sea, la voluntad de la presidenta Castro y el gobierno es clara en la búsqueda de la llegada de la CICI al país. Y pedimos, pues yo creo que si se busca de verdad y con sinceridad de los partidos que venga, pues que aprueben estos proyectos de ley, porque los proyectos de ley que ha presentado la diputada Zelaya prácticamente contienen todo ese contenido de reformas que pide la ONU. Y nuestro parecer, como le digo, es que normalmente, como cualquier convenio internacional, se firme y después pase al Congreso y después pues las decisiones de los cuerpos legales que hay que reformar se hagan ahí. De hecho, se ha avanzado muchísimo, pero obviamente esa es la realidad y es ahí donde nosotros decimos y le hemos pedido a la ONU, francamente, que dejemos este nudo de discusión, que es el fondo, que es si antes o después, porque el problema es ese. En la situación actual del Congreso Nacional de Honduras, si nosotros llevamos esto, obviamente las fuerzas que se oponen van a alargar esto. O sea, queremos firmar, nuestra voluntad es firmar lo más pronto posible ese convenio. Y eso es lo que estamos buscando de parte y la instrucción que tenemos de la presidenta Castro, porque es realmente un interés de ella de avanzar en este tema, pero igual queremos que también la ONU entienda la situación política del país, la flexibilidad. Entendemos las preocupaciones que ellos tienen, porque en Guatemala pues hubo el fracaso de la CICIG, aquí en Honduras hizo el fracaso de la MAXI, y ellos quieren quedar bien resguardados, como es lógico. Pero les decimos, pues no, avancemos, firmemos. En todo caso, si no se puede dar porque el Congreso no lo apoya, no es un fracaso de Naciones Unidas ni el Estado del parte del gobierno. Pero así evidencia la decisión de los diputados. Y esa es nuestra posición. Y aquí no hay variables, no es que queremos que la CICI no venga, la voluntad nuestra, lo reitero, y de la presidenta es que la CICI esté en el país y hemos hecho todo lo que está en las manos del gobierno de parte nuestra para avanzar en este tema. Muchas gracias, Renato. Gracias, canciller Eduardo, pero así evidenciarían y le quitarían la careta a los que conspiran contra la CICI. Reto públicamente al señor canciller que demuestre la voluntad política mostrándonos las observaciones de Naciones Unidas y la propuesta que tienen de convenio. Lo reto públicamente. Aquí ya no creemos historias. El pueblo está decepcionado. Demuéstrenos con los documentos. Y yo le quiero decir, a mí que no me vengan con cuentos. Cualquier convenio puede quedar con cláusula resolutoria. Si en el plazo tal no se celebra tal cosa, queda sin valor y efecto. Cuando hay voluntad, las cosas se hacen. Es un reto valiente, canciller, mostrar lo que pide la ONU y lo que ustedes proponen. Así es. Es un reto valiente. Yo creo que esto nos ayudaría a despejar esta incertidumbre que tenemos de quién realmente está conspirando contra la instalación del mecanismo. Así es. Diputado Francis Cabrera, tenemos un minuto. Adelante, Francis. Saludos a los compañeros diputados, saludos, Renato. Bueno, el debate tiene que ser muy amplio, pero yo quiero ser muy sincero en esto. No se trata solamente de evidenciar a quienes estamos a favor y los que están en contra de la CICI. Se trata también de establecer que la CICI tenga las herramientas para hacer una investigación autónoma, para juzgar autónomamente. Pero si lo que están negociando bajo la mesa es que los investigadores puedan ser manipulados por el gobierno, que los juzgadores puedan ser manipulados por el gobierno, entonces no estamos en nada. Aquí tenemos que ser otros razonables. Los que antes pedían la CICI, ahora están en el gobierno y ya no la quieren. Y hay actos de corrupción enormes que quieren que no sean investigados, como el golpe que se dio al legislativo. Por eso no quieren que venga la CICI, porque saben que ese Congreso del 2022 es totalmente ilegal y tienen que investigarlo y eventualmente tienen que castigarlo. Si la presidenta quisiera, la CICI ya estuviera aquí. Cuando un proyecto de ley llega a esa bancada, dicen que esta es la orden de la Casa Presidencial. Ningún diputado de los que va a su programa, que es la tira de bravos, ni siquiera argumenta ni debate porque es una orden y la cumplen, sea buena o sea mala. Así que aquí es de voluntad y no solamente de que la CICI venga, sino que tenga las herramientas para investigar y juzgar autónomamente. Gracias. Diputado Francis Cabrera, el canciller requiere de 30 segundos para responder a la demanda que hace la diputada Maribel Espinosa. Claro. Canciller Reina. Bueno, sí. Adelante, canciller.
Bueno, gracias, Renato. Disculpe que me llega un poco el sonido de retorno bastante bajo. Mire, nosotros estamos, como le digo, seguimos con Naciones Unidas. Esperamos ya en este retorno que hagamos de las observaciones que ellos presentaron, sentarnos presencialmente con ellos. Nosotros le enviamos un mensaje al secretario general con el negociador, un mensaje a la presidenta de fondo de que sigamos y que terminemos la conclusión de este documento y mandarlo al Congreso. Estamos esperando también en esta última ronda que tengamos o la siguiente ronda que tengamos avanzar en esto. Y de parte del Congreso yo creo que, como lo decía el diputado Barrios, sí se presentan. En ese proyecto de ley de la diputada Xiomara Hortensia, ahí están prácticamente las reformas que ellos piden. Y hablarlo, pues se puede hablar de ellos, que lo hablen en el Congreso. Yo creo que de parte nuestra el problema es que Naciones Unidas ha parado el tema de que no se avance a la firma mientras no se hagan reformas que no están en nuestras manos como Ejecutivo, están en el Congreso y es Naciones Unidas, entonces el que nos detiene en firmar. Nosotros ella lo que pide es que se muestren en la siguiente reunión que tengamos cuál será la respuesta a la propuesta que nosotros le hemos. Demandamos transparencia, muestre los documentos, tanto lo que está observando la ONU como la propuesta del gobierno. Aquí no cabe secretividad, el pueblo demanda transparencia. Pero hay un documento que establece y firmado por las Naciones Unidas, doctora Maribel, que impuso a las mismas Naciones Unidas no publicar el proceso de negociación. Y eso fue firmado por las Naciones Unidas. El memorándum de entendimiento no lo dice. Y eso es solicitado por Naciones Unidas. Bueno, muestre el documento. Esa confidencialidad es solicitada. ¿Dónde está el documento de confidencialidad? Porque el memorándum de entendimiento, es decir, es público. Ahí dice que las conversaciones son confidenciales, es de una petición. Conversaciones a documentos es una diferencia. Gracias a todos.